Hoy entonces estamos comenzando esta nueva serie del Pacto Mosaico. Como lema yo le he puesto a esta serie: redimidos para vivir en comunión. Redimidos para vivir en comunión. Nuestra Biblia, amados hermanos, se divide en dos grandes secciones. ¿Cuáles son esas dos grandes secciones? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra testamento para nosotros como que no la entendemos mucho en el español, cómo aplicarla a este asunto de la Biblia, porque un testamento pues básicamente es algo que escribe una persona pensando en lo que va a suceder con sus cosas después de que muera, ¿cierto? Sería la última voluntad de un hombre. Pero el término en griego, si bien es cierto, también se puede traducir como testamento, al igual permite la traducción de pacto. Y creo que para poder comprender bien lo que es el testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos conviene traducirlo mejor como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Porque, y aquí quiero dar una definición: nuestro Dios es un Dios de pactos. Quizás usted haya escuchado esa expresión, muy mal utilizada por muchas iglesias en nuestro tiempo, donde se nos trata de decir que nosotros podemos manipular la voluntad divina conforme al dinero que nosotros le debemos a Dios. Eso no tiene nada que ver con los pactos de Dios en la Biblia. Cuando nosotros hablamos tanto del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, por lo menos sabemos que en la Biblia entonces hay dos pactos, aunque en realidad hay más, que los vamos a estar estudiando la próxima semana. Estos dos pactos son los que le dan unidad a la Escritura. Cuando nosotros leemos las Escrituras, muchas veces como que sí nos damos cuenta que hay cierta continuidad en la historia, hay personajes que se repiten, historias que en un momento se narran, o sea que personas de un momento narran que sucedió tiempo atrás. En cierta manera vemos que hay cierta como unidad en la Biblia. Pero si nosotros no entendemos que la verdadera unidad de toda la Escritura se la dan los pactos de Dios, nosotros no vamos a poder comprender bien las Escrituras. Por eso es que la necesidad y el énfasis que le estamos dando a los pactos de Dios en esta serie de predicaciones. Hace algunos meses, ¿cuál pacto de Dios estudiamos? El pacto abrámico. El pacto que Dios hizo con Abraham. Hoy estamos comenzando a estudiar el pacto mosaico. Y esta palabra mosaico viene de Moisés, porque es a través de Moisés que Dios establece este pacto con su pueblo. También a este pacto se le llama el pacto de Sinaí. Así que, y aparte de este pacto, tenemos el pacto davídico. ¿Cuál sería? El pacto que Dios estableció con David. Y aparte de este pacto, tenemos el nuevo pacto, que es el pacto que nosotros vivimos actualmente y es el pacto que permanecerá. Ya no hay otro pacto superior al nuevo pacto en Cristo Jesús. Si nosotros perdemos de vista los pactos de Dios, vamos a dejar de observar la Biblia como un todo. Porque la Biblia es el desarrollo del pacto de Dios, el desarrollo del propósito de Dios de regresar al hombre a como estaba en el jardín del Edén. Incluso lo vemos en los dos extremos de las Escrituras. La Biblia abre con un jardín del Edén, ¿se acuerda? Con una creación, y vemos en Apocalipsis que la Biblia termina la historia con una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Así que, hermanos, nosotros tenemos que comprender los pactos para poder comprender el propósito de Dios. Hoy
Hoy vamos a estar estudiando entonces vamos a hacer una introducción al tema del Antiguo Pacto. Y vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos. Hoy vamos a ver 1,5 punto y la próxima semana el otro medio punto más el punto adicional. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Hoy vamos a estar estudiando el Éxodo y el Antiguo Pacto. También vamos a estar estudiando la mitad de la historia del libro del Éxodo. La próxima semana vamos a terminar de estudiar la historia del Éxodo para terminar estudiando los pactos de Dios. ¿Ok? Así que comencemos con nuestro primer punto: el Éxodo y el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, amado hermano, se desarrolla a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero quizás para sorpresa de algunos acá, el Antiguo Pacto también está dentro del Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto inició en el monte Sinaí cuando Dios le da la ley a su pueblo. ¿Y sabe cuándo terminó? No solamente con la venida de Jesús. El Antiguo Pacto terminó en la cruz del Calvario. Es en la víspera de la crucifixión cuando el Señor Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto, y Él, en el discurso que les está dando, les dice que van a comer pan que representa su cuerpo, y les da de beber vino que representa, y ahí es donde el Señor dice, la sangre del nuevo pacto. A pocas horas de ser crucificado nuestro Señor Jesucristo, Él ya está trayéndonos, está enseñándonos que el nuevo pacto tenía que ser sellado, no en el vino era un símbolo. El nuevo pacto tenía que ser sellado en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que todo el Antiguo Pacto abarca desde el libro de Éxodo, capítulo 18, hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, desde que se entrega la ley hasta que Jesús muere en la cruz. Así que nosotros, hermanos, quisiéramos hacer un estudio exhaustivo del Antiguo Pacto. Pero para esto básicamente tendríamos que hacer un estudio de todos los libros del Antiguo Testamento, porque las únicas partes donde pudiéramos decir técnicamente donde no está presente el Antiguo Pacto en el Antiguo Testamento es el libro del Génesis y los primeros 18 capítulos del libro del Éxodo, porque el pacto comienza a formarse a partir del capítulo 19. Pero hacer tal estudio desde Génesis hasta el inicio de los evangelios no nos va a ser factible. Así que nosotros hoy con esta serie vamos a comenzar a fijar las bases para una buena comprensión de lo que es el Antiguo Pacto. Y por eso, para poder comprender cuál es el origen del Antiguo Pacto, vamos a estar utilizando el libro de Éxodo. Escogemos el Éxodo y no todo el Pentateuco, aunque vamos a estar utilizando partes del Pentateuco. Pero la idea, hermanos, es que esta sea la primera de varias series que vamos a estar haciendo a lo largo de los próximos años referente al Antiguo Pacto. Ahora, hermanos, quiero anunciar de antemano que vamos a tocar otros pasajes, no solamente del Pentateuco. Entiéndase Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros vamos a estar tocando otros pasajes de la Biblia, no solamente del Pentateuco, sino de otros libros de la Biblia, para que podamos entender lo mejor posible lo que es este pacto que Dios hace con su pueblo. Pero
nosotros tenemos que también aprender, y una de las ventajas que vamos a obtener al estudiar el Antiguo Pacto es que vamos a poder discernir cómo nosotros, creyentes bajo el Nuevo Pacto, tenemos que entender las directrices que se dieron bajo el Antiguo Pacto. De qué manera nosotros hoy, que estamos bañados en la sangre de Cristo, tenemos que entender aquellas cosas que se bañaron bajo la sangre de animales. ¿Me dejo entender? Porque esto es muy importante. Un ejemplo de esto, hermanos, lo tenemos en el día de reposo. Nosotros leemos el Antiguo Pacto y nos queda muy claro que el día de reposo era algo muy importante bajo el Antiguo Pacto. Es más, forma parte de los 10 mandamientos. Y era así porque era muy importante. Pero si yo, que soy un creyente bajo el Nuevo Pacto, leo la ordenanza de guardar el día de reposo y se me olvida que yo estoy bajo un sistema diferente, entiéndase, el Nuevo Pacto, y llego simplemente a aplicar el día de reposo tal como lo leo, lo aplico para mi vida, voy a estar cometiendo un grave error, porque no estoy entendiendo que en Cristo se cumplen todas las cosas que estaban en el Antiguo Pacto. Es el error que tienen los adventistas el día de hoy, que ellos insisten en que se tiene que guardar el sábado, pero no lo ven a la luz de Cristo. Es el mismo problema que tiene la Iglesia Católica con sus sacerdotes, que toman la figura del sacerdocio del Antiguo Pacto, donde ellos son, por decirlo así, el puente entre el pueblo y Dios. Y los sacerdotes católicos, el Papa por excelencia, es al que se le llama el sumo pontífice. ¿Sabe lo que significa pontífice? El puente. Él es el puente entre el hombre y Dios, según su creencia. Pero la Iglesia Católica está ignorando el sacerdocio universal que tiene todo cristiano en Cristo Jesús, donde tenemos un único y gran sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego todo creyente, todo hijo de Dios por igual, tiene acceso a la presencia de Dios. No necesito un intermediario salvo Cristo. Yo no necesito que el pastor ore por mí. Yo no necesito que alguien interceda por mí para que mis peticiones lleguen a Dios. Él mismo ha prometido que si lo pido en el nombre de Jesús, voy a ser escuchado. Pero este error garrafal de la Iglesia Católica nace por tratar de aplicar la figura del sacerdocio del Antiguo Pacto a nuestro tiempo sin discernir a Cristo. Otro ejemplo más rápidamente de un exceso en este tipo de aplicaciones lo tenemos en la iglesia, pseudo iglesia, la Sociedad Misionera Mundial, está la Diosa Madre que queda aquí en Fawcett con la Venezuela. Si tú pasaste por ahí en estos días pasados, seguramente ellos están celebrando la Pascua y te habrán dicho que si tú no celebras la Pascua, no puedes llegar a ser salvo. Pues eso es una mala interpretación de la Pascua. Y otros ejemplos, sin ir más lejos, dentro de nuestra propia iglesia evangélica. Muchos cristianos, verdaderos hijos de Dios, tienen graves problemas con la dieta del Antiguo Testamento, porque no quieren comer cerdo, no quieren comer atún, no quieren comer ciertos animales, porque se sienten mal porque la Biblia dice que eso es prohibido, pero lo dice bajo el Antiguo Pacto. Y entonces traer esas regulaciones para nuestro tiempo sin discernir a Cristo provoca malos entendidos. Es muy importante entonces, hermanos, que nosotros no ignoremos el propósito que tuvo el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto
déjeme también aclarar esto, no ha sido abolido. Algunos se tiran al otro extremo y quieren simplemente como arrancar todo el Antiguo Testamento de la Biblia y decir, esto ya no vale, esto ya no importa. No, hermano, el Antiguo Pacto forma parte de la vida del cristiano el día de hoy. Pero tiene que aprender a entenderlo correctamente. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando iba camino a Emaús con aquellos dos hombres, Él dice que les enseñó cómo desde la ley, pasando por los profetas, pasando por los salmos, pasando por todo el Antiguo Pacto, todo lo que la ley de Dios, el Antiguo Pacto decía acerca de Él. Cristo está presente en todo el Antiguo Pacto. Si yo leo el Antiguo Pacto y no busco a Cristo en el Antiguo Pacto, voy a terminar haciendo un desbalance de mi vida cristiana. Ahora, hermanos, nosotros como iglesia estamos acostumbrados a tomar un libro de la Biblia, leer una porción, estudiar esa porción y a la semana siguiente, la siguiente porción, un estudio secuencial. Eso es una práctica que nos ha servido mucho, es muy saludable y muy buena. Pero para efectos del estudio del Antiguo Pacto, vamos a tener que hacer unas cuantas variantes. Hay partes del libro del Éxodo donde las vamos a avanzar muy rápido, no nos vamos a detener mucho. Y hay otras partes donde nos vamos a centrar mucho. Vamos a observar muy detenidamente porciones pequeñas, pero otras porciones las vamos a pasar más rápidamente. ¿Por qué razón? Porque el objetivo que tenemos con este estudio no es en sí mismo estudiar el Éxodo, sino estudiar el pacto de Dios que hizo con Moisés. Y eso usted dirá, pero el Éxodo no es también el Antiguo Pacto. Sí y no. Sí y no. Y ya conforme pase el tiempo vamos a aprender. Por ejemplo, para cuando termine la introducción, que termina la próxima semana, vamos a estar estudiando en una semana todo el capítulo 1 de Éxodo. Se lo voy advirtiendo desde ahora para que se ponga a leerlo, porque yo no voy a poder hacer una lectura de todo el capítulo. Es más, la idea era estudiar los capítulos 1 y 2 juntos, pero la prédica se me estaba alargando demasiado, entonces he preferido dividirlo. Vamos a estudiar el capítulo 1 entero, el capítulo 2 entero. No vamos a pasar por muchos detalles, vamos a estar observando el pacto de Dios principalmente, pero cuando lleguemos a otras porciones, ahí sí es cierto que nos vamos a detener. Entonces yo les voy a estar avisando de antemano, una semana antes, cuál es la porción que corresponde. Y va a ser su responsabilidad en su casa leer esa porción para venir bien preparado para estudiar la palabra. Amén. Así que, hermanos, ya habiendo hablado de por qué escogemos el Éxodo para hablar sobre el pacto de Dios del Antiguo Testamento, hoy vamos a dedicar el tiempo que nos queda para darle un vistazo general al libro del Éxodo. Hoy vamos a estar estudiando la historia del Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Salida. Es la salida, eso significa literalmente salida. El Éxodo es el nombre que se le da al segundo libro de la Biblia, significa literalmente salida, porque hace referencia al suceso más importante de la primera mitad del libro, que es la liberación de Israel de Egipto. Hermanos, si usted no ha leído el libro del Éxodo, que si usted es un cristiano de corazón, pues ya lo debería haber leído, a menos de que usted esté recién convertido. Pero si usted no lo ha leído, hermanos, le invito para que lo lea. Porque si usted va a venir a las prédicas solamente con haber visto la película, hermano, déjeme decirle que eso no funciona así. Eso no funciona así.
La liberación del pueblo de Israel es el hecho más importante en la primera mitad del libro del Éxodo. Más de 100 veces a lo largo de toda la Biblia se declara que Dios sacó con poder al pueblo de Israel. 100 veces en toda la Biblia donde se atestigua que el libertador de Israel no fue Moisés. ¿Sabe quién fue? Fue Dios. El Éxodo es la historia que continúa a Génesis. Si usted hace memoria, Génesis termina con una familia, Jacob, llamado también Israel, con sus 11 hijos que están descendiendo hacia Egipto desde la tierra de Canaán. ¿Por qué causa? Por hambruna. ¿Y cómo son recibidos en Egipto? Son recibidos como invitados de honor. Ahí José, y por eso digo que son 11 hijos los que venían, porque José estaba en Egipto. José era el segundo a cargo de Egipto y él recibe a su familia como invitados de honor. Génesis termina así: Jacob y toda su familia descendiendo, alrededor de 70 personas descendiendo. Pero entre Génesis y Éxodo hay un periodo de 400 años. 400 años después de que Israel entra en Egipto, ya no son 70 personas. Algunos estudiosos calculan que más o menos a estas alturas el pueblo tenía alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Lea conmigo el capítulo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Una pregunta: ¿este lenguaje que tenemos en este versículo no le recuerda algún otro pasaje de la Biblia? Fructificaron, multiplicaron, llenaron la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Cuando antes de la caída el Señor le da esta bendición a la raza humana. Le dicen: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Es la bendición de Dios que Él tenía hasta antes de la caída. Esto entonces, hermanos, nos demuestra que Dios está obrando de manera especial en el pueblo de Israel, porque a través de este pueblo el Señor va a revertir la caída del hombre. Esta es una referencia al jardín del Edén. Desde ahora el Señor nos está mostrando que el nuevo pacto es parte del plan de Dios para llevar a su pueblo de regreso a su condición original antes de la caída. Es un regreso al Edén. Ahora, hay un punto que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar sobre esto. Es interesante que 400 años después de haber estado en Egipto, el pueblo de Israel seguía siendo Israel. Usted dirá: pastor, eso es muy obvio. No, lo que quiero decir es que es muy interesante que los israelitas no se mezclaron con los egipcios. Pregunto, ¿cuál de ustedes, de repente hay algunos acá, si sus papás son de la sierra, cuál de ustedes, sus hijos siguen siendo de la sierra? De cepa, padre y madre de la sierra, o de la selva, o de la costa. Nosotros tendemos a mezclarnos, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, toma el caso de Cintia. Cintia es chalaca. Charito, ¿de dónde viene tu familia? Del norte, ¿no? De Chiclayo. Pero Gerson es de la selva. Es muy normal esto, no es pecado, no estoy diciendo que sea pecado, algo así. Es muy normal.
Pero el pueblo de Israel entendía que ellos eran un pueblo especial. El pacto de Dios con Abraham les llevó a ellos a entender que ellos tenían que mantener el linaje puro. Es más, es sorprendente que después de 400 años, cuando Moisés llega a hablarles al pueblo, a decirles, Dios los va a sacar, lea conmigo Éxodo capítulo 4, versículo 31. Escuche la reacción del pueblo. Han pasado 400 años. No han escuchado de Dios una sola palabra en 400 años. Ellos pudieron haber dicho, ¿y quién es ese Dios? Pero escucha el capítulo 4, versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y le adoraron. Es un pueblo que aún, a pesar de todas las circunstancias que están viviendo del tiempo, no se habían olvidado de Dios. Pero se levanta en aquel tiempo un nuevo faraón, capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. El crecimiento del pueblo en Israel, del pueblo de Israel en Egipto, asustó al faraón. Él comenzó a ver la posibilidad de que los israelitas se aliaran con los enemigos y comenzaran a luchar desde dentro de Egipto. Los historiadores nos dicen que este faraón pudo haber sido Tutmosis I, alrededor del siglo XVI a.C. y juntamente con Tutmosis I y Tutmosis II y la reina Hatshepsut, no se imagina cuánto he estado practicando ese nombre, suena como a 3 estornudos seguidos, junto con la reina Hatshepsut, son los gobernadores que reinaban cuando el pueblo de Israel comenzó a ser oprimido. ¿Cuál fue la solución que le encontró el faraón al crecimiento del pueblo? Oprimirlos. Dejaron de ser miembros de honor a ser esclavos. Ahora entonces tenemos al pueblo de Dios que había crecido, que había multiplicado en Egipto, pero ahora lo tenemos bajo esclavitud. Pero nos dice el capítulo 2, versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Acá tenemos la primera referencia al pacto de Dios en el libro. Dios se acuerda de su pacto ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. El Señor les había prometido a estos hombres que Él iba a hacer de ellos una gran nación, que les iba a entregar la tierra prometida y que a través de su descendencia vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Génesis 12. O sea, cuando Dios decide actuar en Egipto, no lo hace solamente porque Él tiene un sentido de justicia. Él defiende al oprimido. Amén. Por eso, hermano, usted no abuse del poder con personas débiles. Porque Dios se pone del lado del débil. El Señor al pueblo de Israel le decía, ustedes acuérdense que ustedes mismos eran extranjeros en Egipto. Por eso no tienen que maltratar al extranjero que está entre ustedes. Y creo que eso hay que recordarlo ahora que tenemos a los hermanos venezolanos entre nosotros, que muchas veces los estamos maltratando, olvidándonos que nuestro Dios protege al débil, a la minoría. Pero lo que lleva a Dios a actuar en esta ocasión no es solamente su sentido de justicia, sino que es su pacto. Los pactos para Dios son muy importantes. Su promesa,
Dios le prometió esto a Abraham. Dios le prometió a Jacob, a Isaac, que serían una gran nación, pero ahora la realidad es muy diferente. El pueblo está oprimido y la cuestión será, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, de repente le decía al pueblo de Israel, yo quise hacer esto contigo, pero ya ves que Faraón se ha metido. Eso nos hubiera demostrado un Dios que no es capaz de hacerlo, un Dios que no es todopoderoso. O de repente Dios pudo haber dicho, sí, yo lo prometí, pero eso fue hace tiempo. Y tú sabes que ahora prescriben todas las cosas. Ya dejemos eso en el olvido. No, hermano, cuando Dios promete una cosa, es hasta el final. Yo lo que sí le pido es que usted no le haga prometer cosas a Dios que Él no ha prometido. Hay personas que reclaman promesas a Dios que Él nunca hizo. Él no tiene la obligación de cumplir promesas que Él no ha hecho. Pero si Él hizo la promesa, pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra no pasará. Podemos estar absolutamente seguros de ello. Dios entonces va a estar trayendo la bendición a todas las familias de la tierra. Y a través del pacto que Dios hace con Abraham, ahora llega el tiempo de hacer un pacto con el pueblo de Israel. Este pacto con Israel es el reestablecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Cuándo la tierra fue separada del reino de Dios? Por el pecado. Pero ahora finalmente, después de muchos siglos de historia, finalmente Dios da este primer paso, llamémoslo así, para que haya un reino visible en la tierra. Todavía no va a ser el reino consumado. Todavía incluso vamos a ver que le falta mucho. El pueblo de Israel dista de ser verdaderamente el reino de Dios. Pero por lo menos en cuanto a Dios, Él establece su reino a través del antiguo pacto. La comunión que Dios quiere tener con su pueblo, que va a lograr a través del pacto, es la misma comunión que un padre tiene con su hijo. Lean conmigo Éxodo capítulo 4, versículo 22. Escucha las palabras de Dios, cómo se refiere a Israel. Dice Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, el hijo más especial para una familia de ese entonces. Hoy en día nosotros decimos, todos los hijos los amamos igual. No estoy seguro si de repente eso es en todos los casos. Pero en el caso antiguo, el primogénito era el hijo más especial de todos. Era el hijo que llevaba sobre sí la promesa. Era el hijo que recibía la herencia en doble porción. Y Dios está diciendo que Él a su pueblo lo ve como su primogénito. ¿Sabe quién tiene ahora este derecho de primogenitura para con Dios? ¿Sabe quién es? Bueno, yo sé que Cristo, pero ¿qué grupo humano es el que tiene este derecho en especial con Dios? La iglesia. Ya no es el Israel étnico. Los israelitas que sean creyentes en Cristo, ellos son hijos de Dios. Pero el hecho de ser israelita por ser israelita no los hace hijos de Dios. En la iglesia, nosotros somos los primogénitos de Dios. Dios quiere tener con su iglesia una relación cercana y verdadera. El reloj de Dios ya ha sonado, la hora de la liberación ha llegado. Dios va a llevar el pacto que hizo con Abraham a una nueva etapa. Dios va a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto para convertirlo su reino en la tierra.
y va a entregarles su ley para poder habitar en ellos. En esas tres cosas se puede dividir el libro del Éxodo: en la redención de Egipto, en la entrega de la ley y en la comunión entre Dios y el hombre a través del tabernáculo de Dios. Dios va a liberar. Para liberarse va a ser de un instrumento humano, Moisés. Dios va a llamar a Moisés, se le va a presentar a él y lo va a enviar a Faraón. Pero si bien es cierto, Moisés va a ser un instrumento, es Dios mismo el que va a tratar con Faraón y va a cambiar su forma de pensar, aunque no su corazón, a través de las plagas. Aún los ejércitos del poderoso Faraón van a quedar sepultados bajo el mar. Israel va a salir de Egipto con mano poderosa y va a ir rumbo al Sinaí. Hermano, para que pongamos las cosas en perspectiva, ¿qué es Egipto hoy? Sí, sigue siendo una nación. ¿Es la nación más poderosa del planeta? ¿Cuál sería la nación más poderosa del planeta hoy en día? Quizás ahí están los chinos que han ganado puntos estas últimas décadas. ¿Quién más? Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea. Hoy te dicen que va a atacar a Egipto y como que ya no causa tanto miedo. En aquel tiempo no era así. La nación más poderosa sobre el planeta era Egipto. El hombre que estaba sentado sobre toda la humanidad, por decirlo así, era Faraón. Ellos eran la nación más poderosa. Y el punto acá es: ni el ejército más poderoso, ni el hombre más poderoso, no hay ser humano capaz de frenar los planes de Dios. Cuando Dios va a hacer su voluntad, Faraón termina bajo el agua. No importa qué tanto poder tenga. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a confiar y creer en nuestro Señor Jesús. Él es Dios todopoderoso. El Señor saca con mano poderosa a Israel de Egipto. Él se ha manifestado como el poderoso guerrero que libera a su pueblo, pero ahora también se va a manifestar como el buen pastor que va a pastorear a su pueblo por el desierto y los va a cuidar. Porque, hermano, el pacto de Dios no es un contrato frío. Usted posiblemente tiene un contrato con su empresa de telefonía, ¿cierto? ¿Cómo es ese contrato? Tan siquiera te mandan un saludo por tu cumpleaños. ¿Sí? Afortunado, a mí nunca me ha llegado. Eso sí. Faltan 10 días para que vence el recibo, pero ya te comienzan a mandar los mensajes. La relación entre tú y la empresa de telefonía no es como la relación entre Dios y tú. Ese es un contrato frío, lejano. Dios ha establecido un pacto para con su pueblo, para tenerlo cerca. Dios nos ha redimido para vivir en comunión. Dios nos ha redimido para que nosotros vivamos en comunión. A tal punto que la figura que toma el antiguo pacto, que Dios le da al antiguo pacto, es no solamente la relación entre un padre y un hijo, es la relación entre un esposo y una esposa. ¿Cómo debe, no como lamentablemente muchas veces es, cómo debe ser la relación entre un esposo y una esposa? El esposo simplemente trayendo dinero a la casa sin mediar palabra, cumpliendo con sus deberes, y la esposa también cumpliendo con sus deberes sin mediar palabra alguna. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio frío?
No es lo que ninguno de nosotros aspira a tener. No, hermano, la relación de Dios con su pueblo es como un buen matrimonio. Hay amistad, hay compañerismo, hay intimidad. Dios ha rescatado a su pueblo no para entregarte un montón de leyes que tú tienes que guardar. Dios te ha entregado, Dios te ha salvado y te ha redimido para que tú tengas una relación personal viva con Él. Una relación que puedas cosechar todos los días. Por eso, hermanos, es que si tú crees que el cristianismo es un conjunto de reglas, estás terriblemente equivocado. Dios te ha rescatado para ser como marido para ti. Dios te ha rescatado para ser como padre para ti. Dios te ha rescatado para tener una verdadera comunión contigo. Ahora tenemos al pueblo de Israel en el desierto. La figura cambia. Ya no es el poderoso guerrero que entra en Egipto a rescatar a los cautivos. Ahora la figura es de un pastor que está caminando con su pueblo, con su rebaño en medio del desierto. Obviamente en el desierto, hermanos, no encontramos la abundancia que hay en Egipto. No encontramos los alimentos, el agua, no encontramos todas las cosas que hay en Egipto. Pero el pueblo de Israel se les olvidó que el mismo poderoso Dios que los acaba de rescatar tenía tanto poder también para sustentarlo. Escucha las palabras del pueblo de Israel en el capítulo 14, versículo 31. Esta es primero su reacción inicial. Cuando salen de Egipto, dice: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Y qué hizo el pueblo? Temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y ojalá que te cerrara el libro del Éxodo. Pero mira el capítulo 17, versículo 3. Apenas han pasado un par de cositas desde ese gran acto de adoración del pueblo de Dios saliendo de Israel. Pero ahora que tienen unos cuantos kilómetros en el desierto, nos dice 17:3, así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hizo? Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué pasó con aquella fe inquebrantable cuando salieron de Egipto? ¿No le recuerda algo, hermano? A mí me recuerda a mí. Como en los momentos de bonanza, como en los momentos donde todo nos va bien, somos capaces de levantar los más grandes cantos de adoración. La excelencia más grande se la damos a nuestro Dios. Pero basta que el Señor apriete un poquito el cinturón, ¿y qué pasa con nosotros? Comenzamos a quejarnos, comenzamos a murmurar, comenzamos a renegar, comenzamos a estar fastidiados. Hermanos, es evidente, por esta acción es evidente que aunque Dios rescató al pueblo de su esclavitud de Egipto, todavía el corazón de ellos no había sido transformado. Ellos fueron liberados de un primer enemigo, Faraón, pero todavía había otro enemigo que no habían sido liberados. ¿Sabe cuál era ese enemigo? El pecado que moraba en cada uno de ellos. Pero ¿qué hace Dios con este pueblo? Imagínate si tú fueras Dios. Obras, manifiestas tu poder, tu gloria, los sacas de Egipto y lo primero que hacen es murmurar de ti. ¿Cómo te sentirías como Dios? Yo me sentiría defraudado.
yo me sentiría herido y posiblemente les mandaría unas cuantas plaguitas más sobre ellos. ¿Qué hizo Dios? Les tuvo paciencia. Nuestro Dios es un Dios grande en paciencia. Es increíble la incredulidad del pueblo. Ningún otro libro del Antiguo Testamento registra más milagros que el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es del Antiguo Testamento, como el libro de Hechos es al Nuevo Testamento. Los libros con más milagros. Pero ¿para qué eran esos milagros? Tenían la función de que el pueblo, viendo los milagros, creyera la palabra que veían, que escuchaban. Pero ni los milagros lograron transformar el corazón del pueblo. Por eso es que una mala estrategia evangelística es pensar que una persona va a llegar a ser convertida si Dios obra un milagro. Es cierto, Dios lo puede hacer, pero yo no puedo poner en eso mi esperanza, porque son muchos más los que experimentan milagros y no creen que los que experimentan y sí creen. La mejor forma de evangelizar no son los milagros, es compartir el evangelio. Es compartir el evangelio. Dios es el buen pastor y aún va a operar en milagros en su paciencia para con este pueblo. Tienen sed, encuentran agua, pero esa agua estaba amarga. ¿Y sabe lo que le dice Dios a Moisés? Agarra ese árbol, arrójalo al agua, y ¿sabe lo que se produjo? Un milagro. Las aguas fueron sanadas y el pueblo pudo beber. El pueblo tenía hambre, no tenían que comer, se pusieron a quejarse. ¿Sabe lo que les mandó Dios? El maná del cielo para que comieran. Esto nos muestra, hermanos, que Dios está cuidando a su pueblo. Más adelante el pueblo tenía sed de nuevo, no había nada sino grandes rocas. ¿Sabe lo que le dice Dios a Moisés? De la piedra va a salir agua. Y brotó agua de la piedra. Se enfrentan con Amalek, un ejército poderoso en contra de ellos. Ellos son un grupo de campesinos, por decirlo así, de esclavos. El otro es un pueblo establecido. Ellos estaban de local, los israelitas estaban de visita. Pero cada vez que Moisés alzaba las manos, Dios le daba la victoria al pueblo de Israel. Hermanos, Dios está obrando a pesar del pecado de su pueblo. Y eso nos recuerda, hermanos, esa infinita misericordia de Dios. Corrijo, eso nos recuerda esa gran misericordia de Dios. ¿Por qué quito el término infinito? Porque la misericordia de Dios iba a llegar a un punto donde se termina. No para los que están en Cristo. Los que están en Cristo están seguros. Pero si tú no estás en Cristo, tú tienes que saber que Dios es tardo para la ira. Pero si tú te mueres antes de estar en Cristo, tú vas a enfrentar la ira de Dios. Tú vas a enfrentarte al Dios vivo y verdadero. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Él, como fue poderoso para sepultar al faraón, al hombre más poderoso en las aguas del río, ¿tú crees que tú le vas a poder hacer frente? ¿Tú crees que te vas a poder escapar de sus manos? No, hermano, tan poderoso es Dios para salvar como va a ser poderoso para condenar a todo aquel que viva para su pecado. Por eso es que, hermano, hoy el Señor te llama: ven a Cristo. La única forma como tú escapes de este poderoso Dios que ha actuado en la historia es que vengas a Cristo. Ninguna de tus obras va a ser suficiente si tú no vienes a Él.
tus pecados están delante de Él y merece la condenación eterna por todos y cada uno de ellos. Mas si tú vienes a Cristo, inclinas tu corazón, le rindes a Él tu vida, le pides que Él sea el que perdone tus pecados, ¿sabe lo que promete Dios? No me volveré a acordar de ninguno de ellos. De ninguno de ellos. El Éxodo nos muestra en esta primera parte que tenemos un Dios todopoderoso en los cielos. Es un Dios que no solamente es el creador de Génesis, sino también es el Dios redentor del Éxodo. Por tanto, nosotros, hermanos, tenemos que saber, como estamos cantando ahora, la salvación viene de nuestro Dios. En ningún otro nombre hay salvación. Solamente en el nombre de ¿quién? De Cristo. Tú eres un esclavo del pecado hasta que Cristo te saque de allí. Pero también eso nos recuerda, hermanos, que nuestro Dios nos ha sacado de la esclavitud con un propósito. Él quiere tener comunión con nosotros. No hay persona que haya sido rescatada por Dios y que Dios la deje viviendo a su cuenta, sola. Todo aquel que ha sido rescatado para vivir en comunión. Y para vivir en comunión es necesaria la obediencia. Dios nos ha dado su ley y nosotros tenemos que obedecerla, porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Más adelante, a lo largo de este estudio, vamos a ir ampliando este término, pero por lo pronto ahora podemos decir, si tú tienes que salir de aquí con un propósito para el resto de esta semana y el resto de tu vida, es que si Dios te salvó, es para que tú vivas en comunión con Él. La pregunta es, ¿qué cosas estás haciendo que rompen esa comunión con Dios? ¿Qué palabras? ¿Qué acciones? ¿Qué costumbres? ¿Qué cosas deberías estar haciendo que no las haces y que están trayendo obstáculos? Quizás es tu orgullo. Quizás es un deseo descontrolado, falta de dominio propio. Quizás es un enojo, una ira en tu corazón. ¿Qué hay en nosotros? Que estamos descuidando lo que el Señor ha hecho en nosotros. Del libro del Éxodo, en esta primera parte, también podemos estar seguros que nuestro Dios es un Dios de pacto. Cuando Dios va a orar, lo hace pensando en su pacto. ¿Por qué rescató a Israel? Por su pacto. ¿No debería ser eso también nuestra misma motivación cuando tomemos una acción? Cuando tomemos una opción, una elección, la pregunta no es ¿me conviene o no me conviene? La pregunta que deberíamos estarnos haciendo es ¿esto es del agrado de Dios o no es del agrado de Dios? Yo tengo que pensar en mi pacto con Dios a la hora que yo tome decisiones. Y finalmente, este libro del Éxodo nos enseña que Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Cuántos años estuvo oprimido Israel? 400. ¿Dios se olvidó de ellos? ¿Y tú reniegas de Dios porque piensas que se ha olvidado de ti después de una semana de mala racha? Hermanos, si estamos escritos en esas marcas en sus manos, si estamos escritos en su corazón, si somos la niña de sus ojos, su especial tesoro. Quizás tú ahorita digas, pero yo no veo nada de eso, la estoy pasando mal, está muy difícil. No olvides esto. Dios no se olvida nunca de los suyos.
Quizás tus ojos ahorita estén desfalleciendo, pero que tu fe se fortalezca en esto. Dios cuida a su pueblo. Y aunque a ti te parezca que está tarde, el reloj de Dios está exacto. Este relojito que está aquí yo lo tengo que estar arreglando todas las semanas, porque todas las semanas se atrasa 2 minutos. Si no lo arreglo en un mes está atrás casi 10 minutos. Gracias a Dios, Dios no tiene esta marca de reloj en su casa. El reloj de Dios es exacto. Tú lo que te toca es confiar en Él, porque Dios cuida de los suyos. Y a los que aman a Cristo, todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Así que, hermanos, nuestro poderoso Dios está orando. Como obró en Éxodo, obra hoy. Yo tengo que aprender a confiar en ese Dios.